compartir mi pantalla de una vez. Bueno, ustedes, porfa, me confirman si están viendo esta presentación. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar y a comprender el dinero y la política monetaria en Colombia. Entonces, despejaremos todas aquellas dudas que hay acerca de por qué es que no es conveniente, como se dice a veces en el argot popular, imprimir dinero y repartirlo para todo el mundo el que lo necesita, ¿no? Porque es una solución, digamos que ultra rápida que a uno se le ocurriría para que la gente tenga más dinero para gastar, ¿no? Pues si tenemos un banco central que es el que emite y el que hace el dinero, pues ¿por qué no hace más cuando se necesita? Y todo está anclado a una dinámica sistémica que tiene que ver como con unos efectos que se generan en el corto, mediano y largo plazo, específicamente con los precios, ¿listo? Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Y por supuesto, pues el dinero, como todos los demás artículos, bienes y servicios, tiene un mercado también, se desenvuelve en un mercado que es el que se identifica como el mercado del dinero, ¿no? Y ese mercado del dinero pues está regido por mandato constitucional, por algunas digamos, entidades que tienen como unas características especiales y las vamos a abordar hoy también. Junto con eso, comprenderemos y analizaremos con varios ejemplos qué es la política monetaria, cómo funciona en Colombia, cuáles son, digamos, las opciones que existen, que son un poco similares a lo que abordamos en la clase pasada de política fiscal, es decir, debe tomarse uno de dos roles, o política monetaria expansiva o política monetaria restrictiva, pero cada una de ellas pues con el uso inverso de los instrumentos para lograr acometidos o objetivos contrarios, ¿no? A veces puede ser uno de los objetivos colocar más dinero, digamos, en circulación y a veces se necesita es lo contrario, que es recoger un poco el dinero para poder generar un impacto en mediano y largo plazo también sobre otras variables relevantes sobre las cuales se interesa tener control. Bueno, entonces arranquemos explicando cuáles son las funciones del dinero, ¿sí? O sea, en el caso nuestro, pues del peso, ¿no? Del peso colombiano y la moneda que nos rige en este caso. Bueno, hay tres grandes y clásicos usos o funciones que tiene el dinero con los cuales podemos dar cualquier cantidad de ejemplos, pero vamos a tratar de ser precisos como para que comprendan ustedes cada uno de ellos. Entonces, el primero es el que tiene que ver con el dinero como unidad de cuenta, es decir, que permite la comparabilidad de los precios entre artículos. Esto básicamente se puede evidenciar cuando ustedes van a un supermercado y están mirando los precios de productos similares y ven que hay uno que es mucho más costoso, que vale el doble que otro, ¿sí? Los motivos por lo que es más costoso, bueno, ya es una cuestión de mercado, porque tiene otro tipo de materias primas, digamos, más de mejor calidad, o es un producto pues con unas características diferentes, pero si es un precio que duplica, digamos, el que usted está comparando, usted ahí claramente se puede hacer una idea de cuánto va a tener que dar a cambio si quiere acceder a ese otro producto que es más costoso. Entonces, esa posibilidad de generar comparativos a partir de la asignación de precios solo se logra cuando existe, digamos, una divisa, o en este caso el peso colombiano, el dinero, que permite asignarle un valor a cada uno de esos productos. Y se da también a nivel de servicios, donde también ustedes pueden hacer esa comparativa, así sean intangibles, y se da también a nivel de cualquier, digamos, otro producto o servicio que sea susceptible de ser parte de un mercado, en el cual entonces se puede utilizar el dinero como unidad de cuenta. Por otra parte, está la segunda función, que tiene que ver con el dinero como medio de pago. Cuando hablamos de medio de pago, lo entendemos como la transacción que se realiza, o sea, lo que yo doy a cambio para recibir algo en contraparte, ¿sí? Hace muchos años, en los inicios pues, de la humanidad, recuerden que no existía el dinero, sino que existía el trueque, y el trueque pues era en esos casos el medio de pago, los mismos artículos, o sea, yo te doy algo y este algo
yo lo valoro en 2 de lo que tú me quieres dar, ¿sí? Y así se llevan a cabo las transacciones. Pero a partir de la aparición del dinero y de la asignación de la función como medio de pago, pues ya con el dinero ustedes pueden adquirir prácticamente cualquier tipo de servicio o cualquier tipo de producto que sea susceptible de venderse. ¿Listo? Ya ustedes podrán como recordar o analizar, digamos, distintos momentos de sus vidas donde ya han podido acceder a todo tipo de servicios por medio del poder, por así llamarlo, que da el dinero, que nos permite poder usufructuar pues, o disfrutar digamos, esos productos a los que podemos acceder. Entonces, hay un dicho pues, en el argot popular muy común que dice que el dinero no da felicidad, ¿no? Pero hay que acompañarlo también con otro que dice no la da, pero sí la facilita un poco, o hace que sea más rápido llegar a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite adquirir productos que nos generan satisfacción o servicios que nos generan satisfacción, que nos generan entretenimiento, gozo, y pues eso tiene que asociarse sí o sí también a un sentimiento de felicidad y de tranquilidad, ¿no? Entonces, como medio de pago es otra de sus funciones. Y finalmente, una tercera función tiene que ver con el dinero como depósito de valor. Entonces, cuando estamos hablando de depósito de valor es cuando adquiere, digamos, una función acumulativa que permite que puede ser en una cuenta bancaria o en cualquier otro instrumento de los que vamos a analizar ahorita, se configure, digamos, el dinero como algo que va tomando valor y que puede, digamos, usarse en otro momento, que mientras tanto es como si nosotros estuviéramos guardando riqueza o acumulando riqueza porque es una de las posibilidades o de las funciones que tiene el dinero que permite, digamos, cuantificar y saber exactamente cuánto dinero, cuántos recursos, digamos, hay depositado en un lugar, en un sitio destinado para eso y hace perfectamente viable la posibilidad de funcionar como depósito de valor. Entonces, todo lo hemos hecho cuando tenemos una cuenta de ahorros o cuando de pronto abrimos un CDT, que es uno, digamos, de esos depósitos a término fijo más usuales que nos ofrecen siempre en cada banco, a pesar de que son los menos rentables, son de los que más se ofertan. Y básicamente esa es una figura de depósito de valor que tiene el dinero y lo que hacen a ustedes cada vez que toman una opción de esas es pues, acumular o guardar la riqueza. Entonces, esos son 3 de las funciones, digamos, tradicionalmente asociadas al dinero y que todo el tiempo, digamos, se están generando interacciones entre los agentes económicos con estos usos que se le da al dinero. Bueno, entonces hablando de dinero y hablando en este caso nuestro, pues la moneda que es el peso colombiano, pues tenemos que hablar obligatoriamente de los bancos, ¿sí? Pero especialmente de un banco en particular que se llama el Banco Central y no tiene ese nombre, digamos, por equivocación o por coincidencia, sino que realmente es el banco más importante del país. O sea, es el banco que está en el centro de todos los demás y es el que da línea y es el que de alguna forma tiene la potestad, ¿sí? O tiene la autoridad de impartir política monetaria. Por eso es que es tan importante. En el caso nuestro, pues es el famoso Banco de la República, que ustedes ven que tiene pues, sedes en todas partes. Aquí, por ejemplo, en Cali, está como por los lados del centro, cerca de la Cámara de Comercio, a la vuelta de la Cámara de Comercio. Y cuando no está pues, la pandemia, no sé si ustedes alguna vez llegaron a visitar o a pasar por allá, donde también hay como un museo del oro y otras cosas ahí. Y bueno, pues todo eso tiene alguna relación también por la antigüedad que tiene el Banco de la República. Pero como primera declaración, deben ustedes saber que el Banco de la República es el Banco Central en Colombia y es el encargado de emitir la política monetaria, ¿sí? Y de tomar decisiones en términos de política monetaria, que en la Constitución está, digamos, designado como órgano o como entidad pertinente para manejar y para tomar ese tipo de decisiones y además de todo independiente. O sea, sobre el papel está que el Banco de la República debe tener una condición de independencia del gobierno central. Entonces, no puede ser el mismo gobierno central el que coloque ahí sus funcionarios o una persona que, digamos, sea afín
a sus objetivos o a sus procederes, porque a veces se necesita justamente es que en política monetaria se controle y se haga algo de contrapeso también como a esas otros resultados o esas otras medidas que se pueden tomar, como por ejemplo en términos de política fiscal, que esa sí es enteramente responsabilidad del gobierno central, ¿no? Como lo hablamos la clase pasada. Entonces, dicho eso, vamos a hacer como un pequeño barrido histórico para que ustedes sepan que hace bastantes años, o sea, hace más de un siglo, obviamente los bancos ya existían, ¿no? O sea, los bancos no son entidades nuevas, los bancos han sido muy buen negocio desde siempre. Lo que pasa es que antes los bancos privados eran los que tenían la posibilidad de emitir el dinero, o sea, no existía un banco central responsable, sino que cualquier banco que tuviera una autorización ahí del gobierno podía entonces emitir dinero, o sea, hacer plata, imprimir billetes, pues por así decirlo. Eso funcionó hace ya bastante tiempo, o sea, hace más de un siglo que ya no funciona así por la aparición del Banco de la República, hace casi un siglo. Pero en ese entonces, pues los bancos privados lo que hacían era emitir dinero para luego pasarlo a posesión de los particulares, o sea, de las personas que ellos consideraban que cumplían con los requisitos para adquirir esos recursos, obviamente con el ánimo de obtener unos réditos, ¿no?, económicos, o sea, de que les pagaran unos intereses por los préstamos de ese dinero. ¿Cómo hacía entonces el gobierno para garantizar que esos bancos, por estar haciendo eso, de repente no se iban como a sobre ejecutar o a emitir más de lo que podían emitir? Pues les exigía un respaldo que venía dado en oro. O sea, deberían tener unas reservas en oro que de alguna forma sirvieran como seguro o salvavidas en el caso de que el banco privado tuviera alguna crisis o algún tipo de problema de orden público, lo que sea, y se viera pues en problemas y quebrara. Entonces, unos respaldos en oro que antes funcionaban bien. Eso fue lo que, digamos, se conoció en ese entonces como la banca libre, pero años después, o sea, a partir de 1923, ya en la Constitución y digamos por mandato popular también, se estableció que el Banco de la República era, en el caso colombiano, la única entidad que tiene esa facultad, esa autoridad de emitir dinero, y obviamente pues se centraliza el control de la oferta monetaria y del dinero en circulación a partir de las decisiones que ellos toman. Entonces fíjense que ya desde ese entonces se cumplirse casi un siglo de la existencia del Banco de la República, y pues la mayoría de los autores, digamos en materia de economía y de finanzas y demás, atribuyen a ese tipo de responsabilidades focalizadas en un banco central como una decisión correcta, ¿no? Porque si no, probablemente estaríamos sujetos digamos, a un mercado del dinero mucho más salvaje, mucho más ultracompetitivo, por así decirlo, y mucho más difícil de controlar, que sería, digamos, el principal problema, ¿no? Y tener fuera de control a quienes emiten el dinero significa tener muchos problemas secundarios que tienen que ver con otras variables macroeconómicas, como por ejemplo con el desempleo, como con la inflación, como con las tasas de cambio, ¿no?, muchas otras cosas. Entonces, digamos que se considera una decisión muy acertada la existencia de un banco central, y por eso en casi todos los países con economías estables existe un banco central que se encargue de la política monetaria, que conserva esa independencia de la que les hablo. En términos pues generales y dándoles una definición más precisa, un banco central es una institución especializada en la política monetaria y cambiaria, que por lo general son independientes del gobierno, pues así funciona en la mayoría de los países. Sin embargo, esta, digamos, atribución de independencia no fue desde el principio que se consideraba el Banco de la República, ¿no? Fue durante los últimos años que, digamos, fue madurando un poco, en el caso colombiano, las decisiones de política económica, que se dieron cuenta de que el manejo del dinero debería tener una independencia del manejo político, y por eso fue que se le estableció pues en la Constitución esa independencia también. De todas formas, eso está bastante en entredicho,
porque la política, como dicen por ahí, es muy dinámica y encuentra formas también como de permear y de generar un control sobre organismos que deberían ser independientes, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes estuvieron atentos a las noticias que el Banco de la República a inicios de año lo que hicieron fue que iban a cambiar a la presidencia del Banco de la República. Entonces, cada vez que va a haber un cambio de presidencia, el gobierno tiene la posibilidad de postular una terna, ¿sí? Entonces, lógicamente, en esa terna que iban a postular, estaba allí el actual ministro de Hacienda, que es Carrasquilla, que aspiraba ahorita a posesionarse, digamos, en la presidencia del Banco de la República. En otras palabras, era como trasladar, digamos, su ideología y su manejo de la economía nacional, pero ya desde el control de la política monetaria, de la oferta monetaria como tal. Eso tiene, digamos, un nivel alto de cuestionamiento, ¿no? Porque sería como si el gobierno se diera la forma de colocar allí en un órgano independiente una persona que es de su misma afiliación, digamos, ideológica y política, ¿no? Afortunadamente, por la presión pública, pues, y por otras situaciones que se dieron, la persona que fue elegida como presidente, pues, no fue Carrasquilla, sino que fue otro, digamos, otra persona que tiene un recorrido muy interesante dentro del mismo Banco de la República, es como si hubiera tenido un ascenso, pues, y que le permitió también como continuar, digamos, con esa mirada, si no completamente, pues con unos tonos interesantes de independencia que garantizan la limitación de los poderes. Bueno, entonces ahí ya sabemos qué es el Banco Central y la importancia que tiene, ¿cierto? Ahorita, esta definición que ustedes ven aquí, yo la saqué del mismo Banco de la República, y ahí ellos explican claramente qué hacen, ¿sí? Y cuál es su rol. Ustedes van allá a alguna como de las charlas que dan o pues recientemente de las como conferencias virtuales que ellos hacen para explicar y dar actualidad monetaria, van seguramente a recibir esta misma información acerca del papel del Banco de la República. Y dice lo siguiente: el objetivo de la política monetaria del Banco de la República es el logro de las tasas de inflación coherentes con el mandato constitucional de garantizar la estabilidad de precios. Entonces, desde aquí ya entendemos que lo que hace el Banco de la República tiene que ver con el control de los precios, por un lado, y como ustedes ya tienen una idea, porque son estudiantes que no es la primera vez que escuchan estos términos, pues ya saben qué es inflación, ¿cierto? Y la inflación es el incremento generalizado del nivel de precios. Y ese incremento generalizado del nivel de precios puede, digamos, entrar en un escenario de descontrol. Y miren lo que dice aquí, justamente, garantizar la estabilidad de los precios. Entonces, es responsabilidad del Banco de la República controlar la inflación, mantenerla dentro de las metas establecidas en común acuerdo, pues, con el gobierno nacional y las medidas que se toman desde allá para tener esos precios controlados. Y seguidamente dice aquí, en coordinación con una política macroeconómica general que propenda por el crecimiento del producto, del PIB interno bruto, hablemos pues de la producción nacional, y también, por supuesto, del empleo. Entonces, todas estas que ustedes están analizando aquí son variables que se consideran macroeconómicas, por eso se habla de política macroeconómica en general, porque el empleo y la cifra o el dato ese que cada vez vemos que sale en los noticieros o en algunos informes de coyuntura económica, ahí dice la cifra de desempleo para este mes de marzo está cercana al 19%, o sea, una cifra alta, no tan alta como la que había, digamos, en la cúspide o en el momento más importante del confinamiento y de la crisis económica que generó la cuarentena. Pero de todas formas sigue siendo alta comparativamente con las cifras que habían, por ejemplo, de desempleo en años anteriores, que eran debajo o sea, que eran en un dígito, o sea, debajo del 10%. Lo mismo sucedió con las tasas de crecimiento económico, ya ustedes lo analizaron también con bastante detenimiento durante los últimos años, cuando estaban viendo la comparativa que trabajamos en los talleres y en el parcial, se dieron cuenta de que habían existido momentos de pico y momentos, digamos, de muy bajo crecimiento, pero lo que estamos viendo en estos momentos, pues es definitivamente
el inicio de una crisis económica si se mira desde la perspectiva del crecimiento económico, ¿cierto? O sea, tasas muy reducidas, cercanas al cero, que inclusive si no se aplicaran mecanismos de control y de reactivación podrían ser cifras negativas y que son también consecuencia en mayor medida de la crisis económica que deja el cierre generalizado, que por cierto, estamos próximos al tercer pico de la pandemia, entonces se extiende un poco más esa crisis económica, sobre todo las empresas y las organizaciones que dependen también, digamos, de ese flujo de personas en las calles, como los restaurantes, como sitios de atención pues al público y todo eso, que verán nuevamente restringida su actividad económica y por ende pues sus ingresos, ¿no? Bueno, entonces dicho eso, aquí ya captamos una mirada más general de cuál es la responsabilidad del Banco de la República. O sea, no es solamente controlar el dinero, sino controlarlo para evitar que se salga, digamos, de las proporciones manejables lo relacionado con la inflación y con la estabilidad de los precios y por ende con las otras variables macroeconómicas. Pero todo esto en coherencia con los demás, digamos, formas de política económica, que son la política fiscal, la política cambiaria, ¿sí? Y todas las que estamos analizando a lo largo de esta parte del curso. Bueno, muchachos, ¿claros hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta acerca de qué es el Banco de la República, cuál es su rol en Colombia y lo que hemos explicado? ¿Sí me están siguiendo todos? Sí, profe, por acá todo claro. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces no se puede hablar de dinero y del Banco Central dejando de lado la inflación, dejando de lado el concepto y el término de la inflación. Entonces ya sabemos qué es inflación, ¿cierto? Tal vez la explicación más concreta, más rápida sería la variación general o la variación que se puede estimar en los precios, ¿sí? Y que cuando ya se mide, ¿sí? Cuando ya se logra conocer el valor por medio de una tasa, que es la tasa de inflación, pues ahí ya estaríamos hablando es de cuál es el incremento o la disminución de ese nivel de precio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se incrementan esos precios? Pues que esa inflación aumenta. ¿Y qué pasa cuando esos precios disminuyen? Pues que esa inflación baja y puede llegar también hasta cifras negativas. En el momento en el que llegan a cifras negativas, o sea, por debajo del 0%, significa que no están subiendo los precios, sino que antes están disminuyendo en comparación con un periodo anterior. Y ahí ya no se llamaría inflación, sino que se llama deflación. Y la deflación es un fenómeno que se puede presentar también en ciertos momentos del ciclo económico, en algunas economías, en algunos países en los cuales hay crisis y hay, digamos, un desincentivo, una falta, digamos, de interés por consumir, por adquirir productos y por ende eso termina afectando la oferta de estos productos que tiende por ley de oferta y demanda, como ustedes saben, a disminuir los precios para poder vender. ¿Qué hacen las empresas si no hay quien les compre? ¿Qué hacen? Pues tienen que empezar a bajar precios para poder vender. Y en la medida que bajan precios, pues bajan su utilidad y bajan también sus puntos de equilibrio y todo eso, y eso los lleva a afectar otras variables como la generación de empleo, la cantidad de insumos y materias primas que adquieren, y eso impacta negativamente en la dinámica económica, y más precisamente pues en las cifras de crecimiento económico. Entonces, tener los precios muy bajitos hasta unos niveles de deflación es tan malo como tener unos precios muy altos con cifras, digamos, extraordinarias de inflación, ¿no? No solo a doble dígito como del 15, 20, 30%, sino que han habido países con escenarios de hiperinflación. Entonces, ¿cuándo se da la hiperinflación? Cuando se superan los 3 dígitos, o sea, una inflación de más del 100%, como pasa en Venezuela, por ejemplo, que han tenido periodos de inflación casi hasta el 1000%. Entonces, por eso es que no es extraño escuchar que hay historias pues de nuestros hermanos venezolanos que ellos dicen que con el salario mínimo que se ganan
no les alcanza sino como para comprar una o dos cosas de la canasta familiar, ¿sí? O sea, para comprar pan y leche, por ejemplo, ¿sí? Y eso, si lo aterrizamos en nuestro contexto, sería como si el salario mínimo actual, que viene siendo casi 1.000.000 de pesos, como 930 y pico, si no me equivoco, solo nos alcanzara para comprar pocas cosas en una ida al mercado. Eso reflejaría entonces un incremento, unas condiciones de hiperinflación que sin duda afectan la calidad de vida de las personas. Entonces, por ese motivo que el Banco Central tiene esa responsabilidad tan latente de controlar los precios, de tenerlos dentro de los márgenes estables por medio de las medidas o los instrumentos de política monetaria que puede tomar. Bueno, entonces ahorita la primera pregunta que ustedes deben estar haciendo es, profe, ¿cómo se calcula entonces la inflación? Y para avanzar en esa respuesta tenemos que hablar del índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque el índice de precios al consumidor conforma o es uno de los componentes de la inflación. Sin el IPC no podemos calcular la inflación. Entonces, ¿qué es el índice de precios al consumidor? Es un valor promedio que se le da a una serie, unos grupos de productos, por así decirlo, que hacen parte de lo que consumen los hogares, ¿sí? y las empresas y digamos que los agentes económicos en términos más generales, ¿sí? Entonces, esos grupos de productos, en el caso de los hogares, se le conoce como la canasta básica, que es, por ejemplo, productos de consumo, como por ejemplo la carne, la leche, el pan, todo lo que uno compra, ¿sí? Pero también otros tipos de productos, como por ejemplo el vestuario, ¿sí? Pero también otros tipos de productos en otra canasta, como por ejemplo los servicios o productos que tienen que ver con el transporte, la movilidad, la locomoción, la gasolina, ¿sí? o los precios de los pasajes, ¿sí? Inclusive también entraría una canasta que se calcula que tiene que ver con las actividades de entretenimiento y ocio, que es lo que gastamos, por ejemplo, en una salida al fin de semana, en ir a discotecas cuando se podía, o en ir a unos lugares, digamos, donde uno tiene en algún tipo de entretenimiento como parques de diversiones y todo eso. Bueno, hay distintas, digamos, canastas para calcular el índice de precios del consumidor de cada uno de esos. Entonces, ¿qué sucede cuando uno ya entiende qué son esos índices de precios del consumidor? Pues hay que decir quién es el encargado de calcular esos índices de precio al consumidor. Entonces, lógicamente son las entidades que tienen como esa autoridad o ese mandato constitucional, que son para el caso colombiano, el Banco de la República por un lado, pero también el DANE, que es el encargado de sacar todas esas cifras, así como saca las de crecimiento económico, pues también saca las de incremento o las de valor de los precios del consumidor, de los índices de los precios del consumidor. ¿Cómo lo logran o cómo lo hacen? Pues por medio de censos. ¿Y qué son los censos? Los censos son simplemente como unas encuestas masivas, ¿sí? Unos cuestionamientos que se le hace, en este caso, para los precios del consumidor, a los compradores acerca de cuál es el promedio de los precios que está pagando usted para poder adquirir los productos. Y cuando todo eso se tabula y se organiza y se sacan, digamos, de manera formal, pues se construyen los índices de precios al consumidor. Ahorita la pregunta es, entonces, ¿cómo ese índice de precio al consumidor se calcula? ¿Cierto? Porque ya les dije que se tiene en cuenta los costos de las canastas familiares, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una canasta familiar? Pues es una sumatoria de todas esas agrupaciones que les puse de ejemplo ahorita de productos o servicios. Es la agrupación de lo que usted gasta en comida, en alimentación, pero también se le suma lo que gasta en vestuario, lo que gasta en transporte, en entretenimiento, bueno, en todo lo que una persona de un hogar en promedio gasta, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos comparar eso en diferentes vigencias o en diferentes años, pues podríamos entonces conocer cuál es, digamos, esa variación que hay de un año a otro, ¿cierto? Entonces miren lo que dice aquí. El índice de precio del consumidor IPC es el producto resultante de una investigación estadística de carácter estratégico que se hace todos los años trimestralmente para calcular esas variaciones en el índice de precios al consumidor, que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final
que demandan los consumidores en Colombia. Entonces, pilas con esta frasecita aquí de consumo final, porque cuando nos dicen consumo final, quiere decir que los índices de precio del consumidor única y exclusivamente se tienen en cuenta los productos o servicios que van destinados al consumidor final, es decir, nada de bienes intermedios. ¿Qué son los bienes intermedios? Para que se acuerden, pues son aquellos productos que se fabrican como materias primas para que otra industria los transforme, ¿sí? Entonces, un ejemplo, las empresas que hacen textiles, o sea, que hacen telas, pues las telas como tal, así solitas, no se venden al consumidor final, ¿cierto? Las telas se venden a otras empresas que son las encargadas de hacer la confección y de ahí pues hacen camisas, vestidos, pantalones y todo tipo de productos que tienen que ver con textiles, ¿cierto? Pero entonces la empresa que vende las telas estaría vendiendo un producto intermedio, lógicamente, ¿sí? Y la que vende un producto final es la empresa de confecciones que utilizó esa tela, la transformó, le dio un valor agregado y lo entregó en otra manera, pues en otra presentación distinta a la tela sola, que es la que utiliza y por la cual paga el cliente final. ¿Listo? Entonces, son solamente esos productos o servicios de consumo final los que se tienen en cuenta a la hora de calcular el índice de precios del consumidor. La canasta familiar es la cantidad de alimentos y productos básicos que necesita una familia de una cantidad determinada de personas para vivir con una calidad mínima, o sea, garantizando unos estándares básicos, es decir, que no van a aguantar hambre, que no van a sufrir pues, de enfermedades derivadas de esto y que como mínimo pues tienen una condición básica de calidad en lo que consumen. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nos determina el índice de precio del consumidor? Aquí nos lo explican claramente. Es canasta familiar del año corriente. Entonces, si se fuera a calcular el índice de precios al consumidor del mes de marzo que acaba de terminar, entonces yo tengo que coger mes de marzo 2021 y compararlo con el IPC de esa misma canasta, pero de un año base. Ese año base no tiene que ser necesariamente el año anterior, sino que tiene que ser un año que se tome como referencia y como comparativo, pues porque puede ser que a partir de ese momento se dieron como algunos cambios, unas medidas importantes. Entonces, por ejemplo, el 2015 puede ser un año base para Colombia, en el cual se calcula el índice de precios al consumidor para saber qué tanto ha cambiado, digamos, esa variación y qué tanto ha incrementado. Y se multiplica por 100 pues, para calcularlo en términos porcentuales. ¿Listo? Así se calcula el índice de precios del consumidor. Y ahorita, ya teniendo los valores del índice de precio del consumidor, ¿se acuerdan que yo les dije no se puede calcular la inflación sin tener claros los índices de precio del consumidor? Pues estamos hablando de precios todo el tiempo, ¿cierto? Y la tasa de inflación es simplemente el cálculo de una variación. ¿Se acuerdan la variación que ustedes calcularon en el parcial y en el taller, en el cual cogían el crecimiento de un año y se lo restaban a otro y lo dividían y lo multiplicaban por 100? Bueno, es exactamente la misma regla, solamente que aplicada no a valores de crecimiento económico como el PIB, sino a índices de precio del consumidor, que sabemos que son los que nos van a permitir arrojar la variación en términos de precios para saber si está incrementando el nivel general de precios. Como se toma el IPC, estamos ahí generalizando, digamos, todos los cambios a nivel de precios que hay de acuerdo a las canastas que se están considerando, las canastas de consumo. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de inflación? Cogemos el índice de precio del consumidor actual, por así decirlo, más reciente, se le resta el índice de precio del consumidor base, y se divide por el índice de precio del consumidor base también y se multiplica por 100. Ahí que estamos calculando al final la variación, o sea, qué tanto cambia de un año a otro, del año base o del año anterior al actual, el nivel de precios. Entonces, de ahí nos tiene que salir un dato como, por ejemplo, el 5%, el 10%, el 15%, o bueno, lo que la dinámica económica permita como calcular, ¿no? Básicamente, esta es una tasa que permite tener el control de qué tanto está subiendo o disminuyendo ese nivel generalizado de los precios.
Bueno, entonces tenemos claro ya qué es la tasa de inflación, cómo se calcula. Solamente me faltaba por explicarles aquí que el IPC, el índice de precio al consumidor, pues no es un valor único, ¿no? Como les decía yo, es una sumatoria también de las distintas canastas, que son los productos que consumimos normalmente todos. Aquí hay como una explicación de los distintos grupos de gasto que hay y que generalmente tienen un peso, digamos, similar y que no cambia mucho de un año a otro, a menos que hayan cambios más profundos a nivel de la cultura de consumo de las personas. Durante los últimos años, este ha sido como el promedio, la distribución de esos gastos. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Que la canasta de alimentos es la que más ocupa, digamos, o más peso tiene dentro de esa distribución, lo que significa que es en lo que más gastan las personas, en alimentos. Seguido por la parte de transporte, ¿sí? Por acá abajo pueden ver ustedes otros valores que tienen que ver con salud, con vestuario, con educación, por ejemplo, que es un promedio de lo que la gente destina a gastar en servicios educativos. No necesariamente tiene que ser educación superior, como en el caso de ustedes, que obviamente es más costosa, sino que aquí se está generalizando de cuánto gasta un hogar en educación de todos sus miembros, ¿sí? O sea, en colegios para los niños, en universidades y para los adolescentes y los más jóvenes, o para los adultos para digamos, la continuación o su actualización profesional. O sea, todo eso es un promedio de lo que se gasta en los hogares y el resultado que se tiene es que proporcionalmente se distribuye de esta manera, ¿no? Siendo casi siempre, pues por obvias razones, lo que más gasta la gente es en alimentos. Bueno, pues vamos a continuar hablando de inflación, pero ya desde otra perspectiva o desde otra mirada. Vamos a analizar entonces otros tipos de inflación que hay. Por aquí hay una pregunta que nos quiere hacer Jessica. Adelante, Jessica. Jessica, ¿tiene la mano alzada o se levantó por error? Jessica la una, Jessica la dos. Bueno, parece que sí era por error, ¿cierto? Muy bien, vamos a continuar. Entonces les explicaba yo que hay otras medidas de inflación que son un poco más especializadas, por así decirlo, pero que también tienen igual trascendencia, pues, o que son tenidas en cuenta de acuerdo pues, a las necesidades. Así como existe el índice de precios al consumidor, que es el nivel generalizado de los precios, pues también existe el índice de precios al productor, que es ese mismo ejercicio de censo, pero ya no tanto hacia los hogares que consumen, sino más hacia las empresas, tratando de conocer en qué gastan ellos, en qué cestas de consumo, por así decirlo, gastan ellos más, y hacer el mismo ejercicio de cálculo para saber al final qué tanto están incrementando esos precios y poder calcular a partir de los IPP, entonces la tasa de inflación correspondiente a los precios, al incremento de los precios del productor. Y también existe, digamos, otra forma de calcular la inflación, un poco ¿no? más moderna, más sofisticada, que es por medio del deflactor del PIB, ¿no? Entonces, ¿qué es el deflactor del PIB? Lo que sucede es que siempre que uno está pensando en el Producto Interno Bruto, o sea, en el crecimiento o en la tasa de crecimiento de una economía, pues hay que hacerse el cuestionamiento de si esa economía está creciendo es porque los precios están aumentando muy rápido o porque realmente la producción se ha incrementado y el aparato productivo está siendo, digamos, más operante, ¿no? Está funcionando más, está produciendo más. O si de pronto ese valor se atribuye más es a un incremento acelerado de los precios. ¿Cómo saberlo? ¿Sí? Porque al final lo que indica el PIB es una cifra en términos de dinero, ¿no? De recursos, de pesos colombianos, ¿cierto? Para eso existe el deflactor del PIB. El deflactor del PIB lo que hace es purgar ese cálculo del Producto Interno Bruto para como extraerle el porcentaje del incremento que se debe a los precios, a la subida de los precios y dejar como más filtrado, más de lado
lo que tiene que ver con el incremento es por el aumento en la producción, que es lo que realmente le interesa en una economía mantener a un gobierno, ¿sí? El incremento y el desarrollo de su aparato productivo más allá del incremento en los precios, porque recuerden que el objetivo con los precios es estabilizarlos y tenerlos bajo control. Entonces, con el deflactor del PIB también se puede calcular la inflación de los productos. Aquí llegamos a la conclusión de que existen varias medidas o varias formas de obtener el cálculo de la inflación, y que también hay otras que son muy usadas especialmente por especialistas en el tema o personas que trabajan haciendo cálculos pues y generando como información con este tema, como por ejemplo el concepto de inflación básica, que es un cálculo de inflación, pero que deja por fuera los alimentos, los combustibles y los servicios públicos. Entonces es como si dejara por fuera este primer renglón, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, pero ¿para qué dejar por fuera ese primer renglón? Porque es como si estuvieran extrayendo de la ecuación la línea o el factor que normalmente es más voluble, ¿sí? O que normalmente, digamos, se lleva la mayor parte de la participación, como para calcular una inflación básica, tal como se le conoce, más enfocada en los otros grupos de gasto, como por ejemplo vivienda, transporte, salud y demás. Y también existe otra forma de inflación, que es la inflación núcleo, así se le conoce, y en este caso se excluye no alimentos o combustibles en particular o servicios públicos, sino los que tengan un antecedente de mayor volatilidad en los precios, o sea, los que suban y bajen con más, digamos, con más fuerza durante los últimos años. Por ejemplo, resulta que el precio de la vivienda durante los últimos años ha ido, o el gasto en vivienda, perdón, durante los últimos años ha ido aumentando o disminuyendo con una variación muy fuerte durante los últimos años. Entonces, perfectamente, si se calcula una inflación núcleo, se extraería de ese cálculo la parte que tiene que ver con viviendas, si es que ha tenido ese comportamiento volátil. A veces no es sacar un grupo completo del gasto, sino unos productos en particular, ¿sí? que hayan tenido como ese incremento tan alto. Por ejemplo, si analizamos el caso del transporte, entonces, si es la gasolina la que ha tenido un incremento muy alto y muy variable durante los últimos años, podría sacarse de este cálculo del IPC de transporte y, lógicamente, disminuir aquí el valor proporcionalmente, pero ya sabríamos que estamos extrayendo uno de los más variables, uno de los bienes y servicios, en este caso, pues la gasolina, que sea más volátil. Muy bien, entonces para ir concluyendo este tema de la inflación como primer punto de la clase de hoy, pues quise traerles aquí una gráfica que muestra el antecedente pues de hace bastantes años en Colombia, ¿no? O sea, desde 1946, o sea, como 70, 80 años más o menos, hasta el 2019, faltaría de pronto agregar un par de años más, 2020, pues que ya existen las cifras de inflación clara que se las voy a mostrar ahorita y los primeros meses también del 2021, pero quiero es que veamos como las tendencias y los picos, ¿no? O los puntos más bajos también. ¿Qué podemos ver aquí? Que han habido momentos de inflación muy altos a lo largo de los años. En el caso colombiano, tal vez los más altos llegaron a los 33, 34% como máximo de inflación, o sea, de tasa de inflación, que es una tasa altísima, pero durante los últimos años, estamos hablando de los últimos 10 años más o menos, fíjese que ha mantenido un comportamiento un poco más moderado, ¿no? Como cercano al 5%. De hecho, la meta de inflación de los últimos gobiernos, estoy hablando de los últimos 10 años, siempre ha rondado como por el lado del 5%, el 3%, el 6% como mucho. Y ha sido eso lo que ha permitido enfocar esfuerzos para que se controle y se estabilice y no se vuelvan a presentar escenarios como los de hace muchos años, donde lógicamente no se le daba tanta importancia al manejo de la política monetaria y pues por ende había una mayor volatilidad pues en periodos de tiempo que de todas formas son prolongados, ¿no? Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, que la inflación subió en el 62, en 2 años, al 64, subió rápidamente
casi 30 puntos, imagínense. Seguramente esto es consecuencia de situaciones internacionales, guerras mundiales y bueno, otras cosas más que terminan afectando el nivel de precios en nuestro país. Y también, pues, años después, ya a partir pues, de lo que ustedes ya conocen, del modelo de apertura económica, empezaron a aplicarse también algunos mecanismos de control más efectivos por medio de la política monetaria que hicieron bajar esas tasas de interés a valores más racionables. Aquí tenemos entonces que hasta el año 2018 nos encontramos con una tasa de interés anual del 4% aproximadamente. Les quiero mostrar aquí un gráfico en el cual ustedes pueden ver el comportamiento durante ya estos últimos años. Y aquí es donde miramos el impacto sobre los precios de la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije hace un rato que en momentos de crisis se generan escenarios de deflación, o sea, de una disminución en los precios? Pues aquí lo confirmamos, porque la meta de inflación para del Banco de la República para el año 2019-2020 que la mantuvieron, era del 3%, ¿sí? Pero ¿qué pasó entonces cuando llegó la pandemia, que fue más o menos en marzo? Aquí a Colombia, pues por lo menos llegó y empezó el confinamiento más o menos en marzo, abril, pues que empezaban a caer los precios ahí mismo. ¿Por qué? Porque las empresas no estaban produciendo, estaban cerradas, la gente no estaba consumiendo tanto, solamente consumía como los productos básicos y el resto pues digamos que lo racionaba bastante bien. Entonces, ¿qué sucedió? El fenómeno del que yo les hablaba, y es una disminución acelerada de los precios hasta poder llegar posiblemente hasta un escenario de deflación, que es cuando ya esa tasa se vuelva negativa, o sea que los precios no incrementen ni un poquitico, sino que antes empiezan a disminuir, porque mientras haya una tasa con valores negativos, significa que sí están subiendo los precios, solamente que en una proporción muy bajita, o sea, del 1%, del 1 y pico por ciento, como fue el último dato que sacó el Banco de la República para ahorita, para marzo de 2021, con una inflación del 1.51%, ¿sí? O sea, por debajo de la meta del 3%, o sea, muy cercano a un escenario de deflación. Entonces ya habría que ver ahorita con esa nueva digamos, situación de confinamiento a la que se está llevando las ciudades capitales, obviamente para evitar el tercer pico y todo eso, si continúan bajando estos precios o qué impacto hay sobre la economía nacional, ¿no? O por lo menos en términos de inflación. Que es muy probable entonces que continúe esa tendencia hasta que se inicie una verdadera reactivación económica que muestre unos valores en términos de inflación más cercanos a lo normal, porque la inflación, digamos, es uno de esos valores que es ilógico considerar que se puede mantener en 0%, ¿no? O sea, siempre habrá un incremento en los precios y es lo saludable para una economía que existan pequeños variaciones controladas dentro de lo que se define como la tasa propuesta por el Banco de la República de inflación. Pero si se sale mucho, digamos, de esa proporción, ahí es donde uno dice que están entonces generándose unas variaciones que están por fuera del manejo que se da a nivel de política monetaria. En el caso colombiano, pues no se puede decir que es que haya habido un mal manejo durante los últimos meses o el último año de la política monetaria. De hecho, al Banco Central, ahorita cuando analicemos sus instrumentos y su forma de actuar, lo ha hecho bastante bien. Lo que pasa es que es imposible, digamos, controlar completamente los efectos de un cierre económico, que es lo que pasó con la pandemia, y antes pues de la región hemos sido los mejor librados, ¿no? Justamente por esas decisiones que ha tomado el Banco de la República. Bueno, entonces ya avanzando un poco más en este tema de la inflación, pasamos al siguiente también muy importante, que son las tasas de interés. ¿Listo? Para explicar las tasas de interés me voy a volver un momentico por allá a las clases que ustedes tuvieron de fundamentos de economía. A mí en esta clase siempre me gusta echar mano de esos conceptos básicos porque son indispensables, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estuvieron estudiando fundamentos que les hablaban de los factores productivos, ¿sí? Y les explicaban
que existen como 4 factores productivos, ¿no? Que son la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología, ¿cierto? Entonces, todos esos factores productivos, a excepción de la tecnología, tienen un precio, ¿sí? Y el precio, por ejemplo, de la tierra es lo que se conoce como la renta, ¿sí? O el alquiler. O sea, cuando ustedes van a usar un predio y no es de ustedes, pues tienen que pagar por él, ¿no? Entonces, eso se llama renta o se llama alquiler, que es el precio de la tierra, ¿cierto? ¿Cuál es el precio del trabajo? Pues el salario, que es lo que ustedes le pagan a las personas cuando generan empleo a cambio de su mano de obra o del tiempo y esfuerzo que ellos destinan para su objetivo. ¿Listo? Y también para el tema del capital existe un precio que se llama el interés. Entonces, aquí concluimos que la tasa de interés es básicamente el precio que se le da al dinero, porque para usted poder acceder al dinero tiene que pagar por él. ¿Y a quién le paga por él? Pues a quien se lo está facilitando, o sea, a quien se lo está prestando, sea un banco o sea cualquier otro tercero. Usted tiene que pagar un precio por ese dinero y a eso se le conoce como el interés. Y la tasa de interés es como la medida estandarizada que en este caso utiliza el Banco de la República para poder definir un precio sobre el dinero, o sea, un precio que tiene que ver con lo que se paga por acceder a él. ¿Listo? Bueno, entonces hay muchas tasas, varias formas, al igual que la inflación, varias tasas de interés que se pueden interpretar. Aquí vamos a analizar como las más relevantes en términos de digamos los bancos y donde normalmente se puede acceder al dinero. ¿Listo? Entonces están, por un lado, las tasas de interés activas, que es la tasa que cobran los bancos por un préstamo, que se expresa como el porcentaje del monto del préstamo. Entonces, un ejemplo es cuando ustedes van a pedir un crédito de libre inversión, ¿sí? Y les dicen, tiene una tasa del 12% efectivo anual. Entonces, ustedes hacen las cuentas y calculan para saber o entender cuánto terminan pagando o cuál es el precio que ustedes terminan pagando por ese dinero, ¿no? Es normal, es natural. O sea, ya sabemos que uno no puede acceder libremente al dinero, sino que tiene que pagar un precio como se paga por los demás factores productivos. Entonces, esa tasa de interés activa es a la cual los bancos prestan. O sea, es lo que nos cobran a nosotros por acceder al dinero. Pero existe también la tasa de interés pasiva, que no es la tasa a la que ellos nos prestan, sino la tasa a la cual nos pagan cuando nosotros colocamos dinero. Entonces, cuando ustedes van a dejar no sé, un valor, por ejemplo, 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos en sus cuentas, o cuando abren un CDT o algún mecanismo de ahorro a largo plazo, el banco lo que hace es ofrecerle a usted una tasa aparentemente atractiva para que usted, en vez de tener el dinero guardado en su casa o en su colchón, pues lo deje allí en un banco, ¿cierto? Como ya se imaginarán, la diferencia entre esas dos tasas es abismal. O sea, cobran muchísimo, una tasa muy alta, activa, o sea, por prestarnos el dinero, pero lo que pagan en la tasa de interés pasiva es muy poquitico. Les estoy hablando de una diferencia que es de más del 90-95%. O sea, si una tasa de interés activa puede estar alrededor del 15%, en una tasa de interés pasiva en uno de los bancos que mejor pague, no supera el 1 o el 1 punto algo por ciento. ¿Ya? Entonces, estoy hablando como efectivo anual para definir, digamos, un escenario de medición, ¿sí? Entonces, claro, ahí es donde está el negocio de los bancos y de ahí sale su margen de intermediación, que es la diferencia entre esas dos tasas de interés, a la que prestan y a la que pagan por lo que les prestan. Bueno, permítanme un momentico, yo quiero ver algo que se me hizo aquí. Bueno, si alguien tiene una pregunta o lo que quieran aportar, ya saben que levantando la manito yo les puedo dar la palabra. Bueno, y más allá de eso, es importante conocer que también existen unas tasas de referencia, ¿no? Seguramente también han escuchado ustedes de la famosa DTF o los depósitos a término fijo, que inclusive saben las noticias y demás.
Pues la DTF digamos, un porcentaje sugerido que el Banco de la República saca digamos, a conocimiento público para que los bancos lo utilicen como referencia para el pago de estas tasas, ¿sí? Esas tasas, especialmente las tasas pasivas, que son a las que ellos captan dinero, porque la tasa de interés activa pues ya tiene un manejo, digamos, más particular, más privado, y siempre y cuando no supere, digamos, unas tasas máximas de usura, pues ya cada banco tiene la posibilidad de definirla. Lo que pasa es que entre más alta sea, pues menos probabilidades hay de que la gente los busque, ¿no? O acceda a un préstamo de ese tipo. Pero en cambio, las tasas a las cuales ellos captan dinero y pagan, o sea, la tasa de interés pasiva, está regida en la mayoría de los casos por la DTF, que es la tasa sugerida, a la cual algunos bancos le suman 1 o 2 puntos más para hacerla más atractiva. Entonces, en los últimos meses, esa tasa, digamos, ha venido como subiendo un poquito con el ánimo, digamos, de los bancos por recaudar también recursos de las personas, pero al mismo tiempo ha venido bajando esa tasa de interés activa. Entonces, no es porque ellos quieran, no es porque ellos decían, ay, vamos a bajar el próximo mes un poquito la tasa para que la gente tenga más ganas de prestarnos, pues, o de venir a colocarnos su dinero, sino porque el Banco Central genera unas tasas de referencia, en este caso la DTF, sobre las cuales ellos van tomando decisiones también a la hora de definir en sus políticas y en sus productos qué tasas van a manejar. Y también existe una tasa de referencia que es a la que se pagan los bonos del Tesoro Público. Los bonos del Tesoro Público, como ustedes lo van a entender, son, digamos, unos mecanismos que tiene el gobierno para colocar dinero en la economía. Bueno, no el gobierno, más el Banco de la República, para ser precisos, para colocar dinero en la economía o para recoger ese dinero en la economía. TES es el anglicismo, o sea, es el nombre en inglés de bono del Tesoro Público, y lo que significa es como un título de deuda pública, o sea, un certificado en el cual el gobierno nacional, en cabeza del Banco de la República, certifica que le debe una cantidad de dinero a un agente económico, o sea, a un grupo empresarial que compró esos bonos, o algún otro agente económico que tenga los recursos para adquirirlos cuando se emiten, cuando el gobierno los emite. Ahorita vamos a estudiar cuándo se emiten esos bonos del Tesoro Público y para qué se utilizan, y también cuándo se recogen, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando se recogen? Pues que se genera el efecto contrario. Cuando se colocan, cuando se compran, perdón, esos bonos del Tesoro Público, lo que hacen es quitarle dinero a la economía, o sea, sacar dinero de circulación, porque el gobierno los recoge, pero cuando los está vendiendo, pues pasa justamente lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a analizar ahora? Vamos a analizar cuál es la relación existente entre cantidad de dinero, tasa de cambio y tasa de interés. Entonces, aquí ya aparece un tercer término, que es la tasa de cambio, que como ustedes imaginan, tiene que ver con las divisas, ¿no? O sea, con el peso colombiano, que es la moneda nacional, en relación con divisas extranjeras, como por ejemplo el dólar, que es la divisa universal. ¿Por qué digo que es la divisa universal? Porque es la divisa en la que se hacen la mayoría de las transacciones internacionales. Como es la que todo el mundo usa como referencia y es la más popularizada, por así llamarlo, la mayoría de las empresas hacen negocios internacionales en dólares, como ya ustedes lo intuirán. Y es como, para hacerles un comparativo y me entiendan la idea, como el inglés. El inglés, por ser la lengua universal, se maneja y se habla en la mayoría de lugares del mundo. Y así no sea como la lengua nacional, hay muchas personas en otros países, como por ejemplo en Francia, en España y muchos otros, que hablan también inglés, por ser una lengua internacional. Entonces, lo mismo sucede con el dólar, que está, digamos, apropiado en muchas economías como divisa universal con la cual se hacen negociaciones internacionales. Entonces, ¿qué sucede en el caso, en la relación que estamos tratando de identificar entre la cantidad de dinero, la tasa de cambio y la tasa de interés? Pues sucede lo siguiente. Hay dos situaciones que se pueden presentar en cuanto a la oferta monetaria, o sea, la cantidad de dinero que hay en circulación. O hay mucho dinero en circulación,
¿sí? O hay poco dinero en circulación, ¿sí? Ambos casos hay que seguirlos y hay que monitorearlos porque el extremo de ambos casos es muy complicado y muy catastrófico para una economía. ¿Qué pasa entonces cuando no hay dinero en circulación? Cuando la oferta monetaria es muy reducida. Pues que la gente no tiene dinero para comprar y como no compra, pues entonces no se reactiva o no tienen las empresas la posibilidad de generar una dinámica de funcionamiento ahí. Y en esos casos, como lo que está pasando ahora en Colombia, pues toca tomar decisiones que permitan aumentar esa oferta monetaria. ¿Y qué pasa cuando se da el caso contrario? Cuando hay mucho dinero en circulación y la gente puede acceder fácilmente a ese dinero en circulación, pues que empiezan a generarse unos incrementos un poco desproporcionados en las tasas de interés. Porque pónganse ustedes en la situación de las empresas. ¿Qué pasa cuando los clientes tienen acceso a bastante liquidez y a bastantes recursos y le pueden pagar los precios que usted pida por los productos? Pues usted tiende a subirlos, ¿cierto? En la medida que los suba, y digamos, esos compradores estén dispuestos a pagar más porque tienen los recursos y porque les interesa el producto, pues entonces esos precios continuarán subiendo y ya ustedes saben que el incremento generalizado de los precios genera inflación y la inflación cuando se sale de control pues genera impactos importantes sobre la calidad de vida y el poder adquisitivo de las personas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay más dinero en la economía? Pero ya lo analizamos en términos de las divisas extranjeras también. Ahí estamos comparando el dinero en circulación, o sea, la moneda nacional, con la cantidad de moneda que hay también extranjera en circulación. Ustedes aquí en Colombia pueden conseguir dólares también. Si se van a tasas de cambio, si buscan, digamos, agentes que trabajen con divisas, podrán acceder a dólares, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Pues que las divisas es un mercado también como cualquier otro mercado, el mercado de divisas. Y como es un mercado, pues está regido por la ley de oferta y demanda también. ¿Qué significa esto? Que cuando hay escasez, pues sube el precio, ¿cierto? Y cuando hay exceso o cuando hay mucho, pues ese precio tiende a bajar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha moneda nacional? O sea, cuando hay mucho peso en circulación y hay poca moneda extranjera, pues que pierde valor esa moneda nacional, ¿sí? Y gana valor la moneda extranjera por esa, digamos, por ese análisis de escasez que estamos haciendo. Si hay mucho de algo, pierde su precio, en este caso el peso, disminuye su precio en comparación con la moneda extranjera, internacional, que es el dólar, y se genera un escenario de devaluación. La devaluación es cuando vemos que la tasa representativa del mercado, o sea, la TRM, empieza a demostrar que el peso colombiano vale muy poquito en términos de dólares, ¿sí? Entonces, para cada peso que se dé, hay que pagar muchos más dólares y por ende se genera un escenario de devaluación. Eso le conviene a unos y le afecta a otros. ¿A quiénes le conviene que exista o que se mantenga una moneda devaluada? Pues a los que hacen negocios en dólares, o sea, los que exportan, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque están ganando más, están produciendo en pesos, pero están vendiendo en dólares. ¿Y a quiénes les conviene menos? Que es a la mayoría, que se devalúe tanto la moneda. Pues a los nacionales colombianos, a los que importen, a los que consumimos, porque muchos de los productos que consumimos son importados y obviamente al ser importados la negociación es en dólares porque vienen de mercados internacionales. Entonces se hace más costoso poder acceder a esos productos y la devaluación termina afectando muchísimo también el poder adquisitivo. Bueno, aquí dice, además como hay más dinero, su precio cae la tasa de interés. Y como estamos hablando de relacionar estos tres conceptos, o sea, la oferta de dinero, la tasa de cambio y la tasa de interés, pues aquí primero ya hallamos cuál es la relación que se genera entre la cantidad de dinero disponible y la tasa de cambio, ¿cierto? Que puede devaluarse cuando hay un exceso de moneda nacional. ¿Listo? Pero ¿qué pasa entonces con la tasa de interés? Que recuerden ustedes, es el precio del capital. Cuando hay más dinero, pues ese precio cae también por ley de oferta y demanda. ¿Qué pasa o qué sucede cuando cae la tasa de interés? Pues que se vuelve más asequible el capital, o sea, se vuelve más asequible, se vuelve más barato poder acceder a créditos y poder acceder a liquidez, poder acceder a productos
por ejemplo, provenientes de los bancos, ¿ya? Entonces, hay que considerar que, como se los dije hace un rato, este mercado del dinero, el mercado de las divisas, está igualmente regido por las leyes de oferta y demanda. Y ya ustedes saben que la ley de oferta y demanda indica que cuando hay mucho de algo, ese precio empieza a bajar, y cuando hay muy poco de algo, o sea, hay escasez, pues el precio de este empieza a incrementarse, y esa es la relación que encontramos entre la cantidad de dinero disponible, la tasa de cambio y la tasa de interés. Continuamos analizando más en detalle la terminología y los conceptos básicos de la política monetaria, y vamos a hablar de los agregados monetarios. Los agregados monetarios, como ya ustedes se hacen una idea, pues son como los valores que equivalen a sumatorias. Pues ya saben ustedes que todo lo que sea variables agregadas son sumatorias de otras variables individuales, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de los agregados monetarios, pues son las sumatorias de otras variables individuales que tienen que ver con la oferta de dinero. Entonces, la clasificación que da el Banco de la República para los agregados monetarios es la siguiente. Primero está el efectivo, ¿no? Entonces, el efectivo es la cantidad de dinero, por así decirlo, como de contar, o sea, plata en billetes que hay disponible en circulación en la economía. Y si ustedes se preguntan, profe, ¿cómo hace el Banco de la República para saber cuánto hay en circulación? Pues el Banco de la República sabe cuántos billetes ha emitido y sabe cuánto equivalen esos billetes, por ende sabe cuánto dinero hay en circulación. Entonces aquí hay un valor que dice 18.193, pero eso está en miles de millones de pesos. Es una cantidad gigantesca de dinero que hay en circulación en la economía solamente en dinero en efectivo. Y para que ustedes se hagan una idea de cuánto puede ser, pues aquí comparativamente con el PIB, se dice que equivale al 5.1% del Producto Interno Bruto, o sea, de la sumatoria de lo que vale toda la economía, hay en efectivo en circulación un 5.1%. ¿Listo? Y después de eso viene una clasificación que se define como M1, y M1 es la anterior, o sea, el efectivo, que es todo lo que hay en circulación en billetes, más los depósitos en los bancos, o sea, en las que se conocen como las cuentas corrientes. Y aquí ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cuáles son esas cuentas corrientes? ¿Son las mismas que nosotros tenemos? La respuesta es que las cuentas corrientes son las que utilizan, por ejemplo, las empresas para poder hacer negocios, porque son cuentas que les permiten tener mayores facilidades, por ejemplo, de sobregiros y de chequeras y otras cosas, y son las que para ellos les representa un manejo más fácil del dinero, ¿sí? O más a la mano. En cambio, las que se conocen como cuentas de ahorro son, como su nombre lo indica, cuentas en las cuales uno tiende a depositar para dejar a un mayor plazo o para acumulación de riqueza, como le decíamos al principio, algún recurso. Lo que pasa es que aquí en Colombia se usan mucho las cuentas de ahorro también como cuentas de nómina, ¿no? Es decir, exentas de muchos pagos y de muchos cobros, pues, de la banca que de por sí, pues, es bastante ventajosa, pero existe como una cultura de usar las cuentas de ahorro como cuentas en las que movemos todo el tiempo nuestro dinero, pero su concepción, como su nombre lo indica, es que las cuentas de ahorro son para ahorrar. Por eso no entran dentro de esta primera clasificación, sino solamente el efectivo más los depósitos en cuentas corrientes. Entonces aquí ya sube la cifra, estamos hablando de 36.165.000 millones, miles de millones, perdón, de pesos, y equivalen a un 10.1%. Luego viene una clasificación un poco más arriba, que es la M2, de los agregados monetarios, donde se incluye la M1 más los depósitos, ahí sí en cuentas de ahorro, y los depósitos, algunos depósitos, tal vez los más usuales, a término fijo, como por ejemplo los CDTs. Un CDT es un producto de ahorro que le venden a usted los bancos para colocar un dinero en las cuentas de ellos durante un periodo de tiempo definido, 6 meses, un año o más, y ellos les garantizan una rentabilidad a partir de ese dinero, que viene dada, como lo estudiamos hace un momento, por la famosa tasa de interés pasiva. Ya habíamos dicho que es muy bajita en comparación con la que le cobran a uno por acceder a un préstamo. Pues dentro de esta M2 encajan esos dos
valores, M1 más cuentas de ahorro más CDTs, que son los que se conocen, pues, o se les llama cuasi dineros, porque también son muy fáciles de convertir en liquidez. Y por último, están todos los anteriores más los depósitos fiduciarios y los bonos del sistema financiero. ¿Qué son los depósitos fiduciarios? Son productos financieros más complejos que usted puede acceder a ellos por medio de fiducias y entidades especializadas que cogen esos recursos que usted dispone y lo empiezan a mover o a transar por distintas fuentes que generan unas rentabilidades un poco mayores, ¿no? Dependiendo también del perfil de riesgo que usted tenga. Entonces, por ejemplo, inversiones en acciones o inversiones en empresas internacionales o inversiones en productos o instrumentos financieros de otros bancos o de otros lugares. Todo eso es con lo que juegan las fiducias, y cada vez que usted destina pues un recurso a ser, digamos, administrado por una fiduciaria, se considera un depósito fiduciario. Y lo mismo sucede con los bonos del sistema financiero, que son, digamos, bonos que emiten también algunas entidades para poder fondearse y financiar su funcionamiento. Si sumamos, entonces, todo este valor nos daría como la oferta monetaria completa, la oferta monetaria agregada, por así llamarla, que equivale a 138.518 miles de millones de pesos, que es casi un 40% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, como ustedes ven, muchísimo el dinero total que hay en circulación, no solamente considerando lo que hay en efectivo, sino en estos otros medios. Bueno, entonces continuamos avanzando, explicando ahora cuál es la demanda que se da por dinero, ¿no? Y de qué depende también qué tanta exigencia hay por parte de la sociedad de dinero. Y es un poco el análisis que hacen el Banco de la República en las distintas decisiones que toman. Entonces, la demanda de dinero depende, por un lado, de la tasa de interés, por supuesto. Entonces, entre más alta sea esa tasa de interés, pues ya sabemos que menos va a ser la demanda, porque tienen que pagar un precio más alto por los productos. Es decir, el costo de oportunidad es mayor para poder acceder a liquidez, al recurso, dinero en efectivo, por así decirlo. Y también depende mucho de los precios de la economía, o sea, de la inflación, como ya le hemos venido hablando. Entre más altos sean los precios de los productos, también yo me voy a pensar dos veces si voy a adquirir, voy a buscar liquidez o voy a tener dinero, si voy a terminar pagando mucho más por esos productos, o más bien espero a que se estabilice un poco esos precios de los productos que yo podría comprar. Y por último, también depende de la cantidad de transacciones que se hagan en la economía, porque a mayor número de transacciones, o sea, a un mayor nivel de crecimiento económico y de transacciones y de interacciones económicas, pues más liquidez y más recursos también se generan. Como por ejemplo en momentos de reactivación económica, donde las empresas hacen esfuerzos adicionales por poder vender y funcionar de una manera más dinámica, como lo hacen digamos, en momentos de prosperidad o en momentos de mayor estabilidad económica, y por ende, pues hay una mayor demanda también por dinero en esos casos en particular. Bueno, ahorita para ir ya acercándonos hacia el final, pues vamos a hablar de política monetaria como tal, que es parte del título de la clase, ¿no? Porque dijimos que íbamos a hablar hoy de dinero, del manejo del dinero y de la política monetaria. Entonces, ¿qué es la política monetaria? Es el conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria, entiéndase como Banco de la República, con el propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero. Entonces, la oferta monetaria, palabras más, palabras menos, es la cantidad de dinero que hay en circulación, ¿sí? En toda la economía, que ya ustedes saben que está categorizada por los distintos agregados monetarios que acabamos de explicar, y que cuando nos referimos no a la oferta agregada, sino a la oferta monetaria solamente, estamos hablando del dinero que hay en circulación. Es decir, estamos hablando solamente de esta primera línea, que es billetes y monedas en manos del público. ¿Okay? Eso, en otras palabras, es la oferta monetaria. Y por supuesto que la oferta monetaria tiene mucha influencia sobre la tasa de inflación
y también qué tan descentralizada es una economía, ¿no? Porque esa, digamos, ya saben ustedes que a mayores precios de inflación, pues mayor dinero se necesita, mayor liquidez se necesita, o sea, una mayor oferta monetaria se necesita, o viceversa también, se puede dar la situación en el caso de escenarios más cercanos a incrementos muy bajos de los precios, inclusive de deflación. Bueno, ¿cuál es la fórmula que indica cuál es la oferta monetaria? Tal como se las explico, efectivo más depósitos, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde viene esa fórmula para calcular la oferta monetaria? Entonces, para entenderla, hay que ponerse en los zapatos del Banco Central y entender como el balance que ellos hacen para tratar de llevar un control saludable de sus cuentas, ¿sí? Entonces, como todas las empresas, el Banco Central identifica unos pasivos y unos activos, ¿sí? ¿Qué representa esos pasivos para ellos? Pues todo el dinero que hay en circulación, o sea, el dinero sobre el cual no tienen, digamos, el control directo en ese momento, sino que está en circulación, ¿sí? Entonces, ese dinero en circulación es el efectivo, son las reservas bancarias que tienen los bancos, que es una cantidad de dinero que los obligan a ellos a tener como en canje en el caso de que se presente una crisis o en el caso de que se den, digamos, algunas decisiones de carácter nacional. Entonces, el Banco de la República puede exigirle a los bancos que de cada transacción que haga conserve una reserva bancaria que puede ser mayor o menor dependiendo de lo que quiera hacer. Y eso configura los pasivos del Banco de la República. Mientras que los activos, como ustedes me imagino que ya tienen una idea, de pronto algunas clases de contabilidad que han recibido, pues los activos son los que representan no las deudas, sino las inversiones, por así llamarlo, que han hecho las empresas, y en el caso del Banco de la República serían como esos productos que le generan algún tipo de ahorro y que puede echar mano de ellos en algún otro momento, que son los bonos del Tesoro Público o títulos de gobierno o TES, como también se le llaman, las reservas internacionales, que ya vamos a hablar de eso también, que son básicamente un ahorro en moneda extranjera que tienen todos los países en digamos, bancos internacionales o en otras economías, y también préstamos que le hayan hecho a los bancos comerciales, porque recuerden que el Banco Central, o sea, el Banco de la República, es como si fuera el prestamista supremo, es el que le presta a los bancos para que ellos a su vez nos presten a nosotros. Como los bancos no emiten dinero, los bancos comerciales tienen que sacarlo de algún lado. Entonces, ¿de dónde lo sacan? De los recursos que tienen sus dueños, por un lado, o de préstamos que les hace el Banco de la República a una tasa obviamente menor a la tasa de interés activa que ellos manejan. Y ahí es donde está su ganancia también. Entonces, la suma de todos los pasivos, como ya lo habíamos dicho, el efectivo, las reservas bancarias y demás, es la que representa la base monetaria. Bueno, entonces continuamos explicando la oferta monetaria. Aquí vamos a responder a la pregunta de cómo se crea el dinero, ¿sí? O en qué momento se toma la decisión por parte del Banco de la República de crear dinero, ¿no? Entonces, hay varias formas. La más usual, la cual, digamos, el Banco Central hace llegar a las personas, a la sociedad, los recursos que quiere colocar, es por medio de préstamos a los bancos comerciales, como se los venía explicando. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Bancos como el Grupo Aval, Bancolombia, Scotiabank o cualquier otro banco que pueda acceder a esos servicios o a esas oferta monetaria, obviamente tiene unas condiciones preferenciales que luego va a poder aprovechar prestando unas tasas mayores al usuario final. Pero existe otra forma también de como colocar dinero en la economía que tiene el Banco de la República, que uno de ellos es por medio de la compra de títulos. Entonces, les había dicho yo que los títulos o los bonos del Tesoro Público, como también se les conoce, es lo que hace el gobierno cuando está tratando de recoger dinero de la economía, ¿cierto? O sea, quiere quitar dinero en circulación, entonces lo que hace él es vender sus títulos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa entonces cuando él quiere colocar dinero en circulación? Hace todo lo contrario, los compra.
¿Por qué? Porque ese título lo tiene un agente particular, o sea, lo tiene un grupo empresarial o lo tiene algún tipo, digamos, de particulares que se los compraron al gobierno en algún momento esos títulos. Entonces, el Banco Central lo que hizo fue sacar dinero en circulación en ese momento, pero si quiere colocarlo nuevamente, simplemente le dice a ese cliente, por así llamarlo, o sea, a ese acreedor, le dice, señor acreedor, venga que le voy a comprar el título que le di y le devuelvo el dinero y usted me entrega mi título y al devolverle el dinero coloca ese dinero en circulación, porque esa es liquidez o recursos que ese grupo empresarial va a utilizar en inversiones, en gastos, en compras y que se va a, digamos, a involucrar en la dinámica económica del país, ¿cierto? Entonces, es esa una de las formas que tiene el Banco de la República de colocar también dinero, además de prestarle los bancos. Y también está el hecho de las reservas internacionales. Entonces, como las reservas internacionales están en otras monedas, pues hay un momento, si el gobierno y el Banco Central están de acuerdo en adquirir esas reservas para colocarlas en circulación, pues tienen que hacer como la transacción, o sea, la compra de la reserva internacional para convertirla en moneda local, en este caso en el peso, y colocarla en circulación por alguno de los otros métodos que estamos analizando. ¿Listo? Entonces, al final, cuando los bancos comerciales terminan utilizando esos recursos para poder ponerlos a circulación en la sociedad, eso se llama emisión secundaria, porque no son los bancos los que están emitiendo el dinero, los bancos comerciales, son el Banco Central. Pues el Banco Central está facilitando a esos bancos comerciales la posibilidad de acceder más fácilmente a esos recursos para que ellos lo hagan llegar también a la sociedad y a quienes lo necesitan para poder reactivar esa dinámica de funcionamiento. Bueno, ya decíamos que el Banco de la República tiene la principal responsabilidad de tomar las decisiones en términos de política monetaria y de controlar los niveles de inflación para que el desempeño económico no se desdibuje, no se vea afectado. Es decir, tiene que existir una armonía entre las distintas políticas económicas, es decir, política monetaria, fiscal y cambiaria. Ahora, la pregunta que ustedes están haciendo desde hace rato es, profe, y ya en la acción, ¿cómo entonces hace el Banco de la República o qué herramientas utiliza para poder lograr esos cambios? O sea, cuando necesita disminuir o aumentar la política, la oferta monetaria, perdón, ¿qué hace? Entonces, echa mano de estas herramientas que ustedes están viendo ahí. Uno es las tasas de interés. Entonces, el Banco de la República puede subir o bajar a gusto, o sea, como ellos lo consideren, las tasas de interés. Y ya saben ustedes que al bajar las tasas de interés, pues incentivan el consumo, ¿no? Que lo hacen más barato. Si le bajan las tasas de interés a los bancos comerciales, pues los bancos comerciales, en teoría, también bajan las tasas de interés. No siempre sucede así, ¿no? Pero en teoría las bajan también. Otra forma en la que pueden cambiar o controlar la oferta monetaria es por medio del volumen de crédito y el encaje bancario, lo que les explicaba también hace un rato, y es tomando decisiones acerca de cuánto dinero deben conservar los bancos en sus cuentas por cada transacción que hacen. Entonces, si ese encaje bancario es mayor, significa que van a acumular, por así llamarlo, recursos o riqueza, o van a incentivar a los bancos a que hagan eso, porque es una norma, porque tienen que cumplirla, y cuando bajan ese encaje bancario, pues antes lo liberan para que ellos puedan utilizarlo en colocaciones, pues en créditos y en otros tipos de productos financieros. Y esta última que ustedes ven aquí es la que más me interesa que me escuchen y me entiendan, que son las famosas operaciones de mercado abierto o las OMAs, que es la forma en la que el gobierno nacional negocia sus títulos de valor, ya sea en mercados internacionales o en cualquier otro mercado, para poder acceder a recursos que luego coloca en circulación en la economía. Entonces, yo no sé, muchachos, señoritas, si ustedes se acuerdan, cuando recién empezó la cuarentena, que salía el gobierno nacional a decir, estamos gestionando los recursos para poder tener con qué dar los subsidios y dar como esos apoyos también a las empresas de nómina, pues, y todos esos
que nosotros vimos que están como funcionando a media máquina algunas veces, pero que han servido como de apoyo para algunos sectores sociales. Bueno, esa plata no salió de la nada, esa plata salió de una acción, una herramienta que utilizó el gobierno en un mercado internacional para decir, mire, yo soy Colombia, tengo esta calificación de riesgo, soy buena paga y estoy buscando quien me preste y le entrego este título de valor a cambio de tantos millones de pesos o tantos miles de millones de dólares que necesito. Entonces, así se financió. Obviamente, eso incrementó la deuda pública, pero en como un acuerdo, digamos, con el Banco de la República, esa viene siendo como la manera en la que ellos pueden conseguir recursos para inyectarlos en la oferta monetaria en los momentos en los que se necesite, porque el país lo necesitaba, ¿ya? Y obviamente al tener un título de valor en algún momento va a poder comprarlo, o sea, va a poder recogerlo y regularizar un poco más esa oferta monetaria que en estos momentos necesitaban de una extensión o de una política expansiva, como también se le conoce. Y justamente hablando de políticas expansivas o de política restrictiva, pues vamos a ver cuál es la diferencia entre una u otra. Yo les hacía el símil a ustedes en el gasto público, eh, con lo que vimos la clase pasada, y les decía que obviamente uno busca aumentar, que es la expansiva, y el otro busca restringir o ahorrar o disminuir, por así llamarlo, que es la restrictiva, y exactamente lo mismo pasa con la política monetaria. La expansiva significa que quiere colocar más dinero en circulación. Entonces, ¿cuándo coloca más dinero en circulación? Cuando hay poco, cuando hay crisis, cuando la gente no tiene con qué comprar, no tiene con qué gastar y las empresas tampoco tienen con qué invertir en sus actividades y en sus inversiones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logra esa política monetaria que funcione de manera expansiva? Pues es muy sencillo. Reduce tasas de interés, eso es como si fuera una receta. Entonces, reduce tasas de interés para que sean más atractivos los préstamos, que es algo que ha venido haciendo el Banco de la República. Estos son como esos movimientos un poco invisibles, que uno no se da cuenta de lo que hacen estas entidades, pero que terminan generando impactos sobre la economía. Pues, lo que ha hecho el Banco de la República en los últimos meses ha sido ir bajando esas tasas de interés, y yo creo que si ustedes se acercan a un banco medianamente pues responsable, se van a dar cuenta de que las tasas de interés han bajado. En ese banco y ustedes van a poder acceder a crédito más barato, no tan barato como uno quisiera, pero sí más barato que hace un año, por ejemplo. Entonces eso se logra por la reducción en las tasas de interés como medida de política monetaria expansiva, ¿sí? Reduce el coeficiente de caja, o sea, el encaje bancario, para que los bancos puedan prestar más y no tengan que tener como respaldo tanto dinero o más encaje bancario, que ya lo analizábamos también, y compra deuda pública para aportar dinero al mercado. O sea, sale a buscar dinero para poder inyectarlo, digamos, en circulación, tal como lo hizo el gobierno nacional actual el año pasado cuando se dio, digamos, la situación de confinamiento que lo necesitaba más que nunca la economía en ese momento. ¿Y qué sucede entonces cuando se llevan a cabo medidas de política monetaria restrictiva? Pues obviamente la política monetaria restrictiva se aplica en momentos de auge o en momentos en los que se está empezando a salir de control variables como por ejemplo la inflación, ¿no? O la tasa de interés también que esté muy alta. Entonces, en síntesis, ¿cuándo sería? Cuando hay mucho dinero en circulación, ¿sí? Y se necesita disminuir esa cantidad de dinero en circulación y por lo tanto se aplica una política monetaria restrictiva. Que, para colocarles un ejemplo concreto, ¿qué tienen que hacer países entonces que tienen tasas de interés, de inflación, perdón, muy altas? Pues tienen que aplicar políticas monetarias restrictivas y tienen un banco central, ¿ya? Ese banco central arrancaría por subir las tasas de interés para que la gente no compre tanto y por ende empiecen a bajar un poco los precios de los distintos bienes y servicios. También aumentar el encaje bancario para que los bancos se vean obligados a tener un mayor respaldo y no a prestarlo todo o a ponerlo todo en circulación, y vender deuda pública para poder sacar dinero
de circulación y colocarlo pues en bonos del Tesoro Público. De esa manera estaría tratando a nivel de política monetaria de controlar estas variables. Obviamente no es únicamente con esto que se resuelve, o sea, tienen que hacerse muchas otras cosas más, tienen que tomarse muchas otras medidas, pero es una, digamos, un punto de partida interesante desde la mirada de la política monetaria. Bueno, para terminar, les quiero mostrar aquí cómo nos afecta o cómo en Colombia termina incidiendo de manera determinante la política monetaria y las decisiones que tome el Banco de la República, ¿no? Cuando toma decisiones para expandir o para restringir la política monetaria. Entonces, ¿a quiénes afecta primero y antes que nada? Obviamente los mercados financieros, ¿no? O sea, a los bancos y las condiciones en las que ellos acceden para luego hacer la emisión secundaria, o sea, hacernos llegar el dinero a nosotros como usuarios finales, porque el Banco de la República, como se imaginan, no hace llegar el dinero directamente hacia hacia las personas, o sea, utiliza intermediarios, porque la razón de ser del Banco de la República no es cumplir un rol comercial, ¿sí? O particular de prestarle o de darle a los demás, tampoco es un rol de beneficencia o de subsidio, un rol subsidiario de estarle entregando dinero a cambio de nada a todo el mundo, no. Entonces utiliza esos intermediarios como los bancos privados, los bancos comerciales, y ellos serían entonces los primeros en verse afectados por esto. También cambian las decisiones de gasto, producción y empleo de los agentes. Para entender esto, quiero que se pongan en los zapatos de las empresas, ¿sí? Y voy aquí a lanzar una pregunta para ver si siguen conectados, porque hoy he hablado mucho, como el tema es muy técnico, no he podido dar espacio para participación, pero aquí sí quiero como hacerles unas preguntitas para ver qué tan pendientes están y dar unos puntos de participación. Entonces, ¿qué le pasa o qué decisión creen ustedes que toman las empresas cuando se genera una política monetaria expansiva? O sea, que se está buscando colocar más dinero en circulación. ¿Qué decisión pueden tomar allí las empresas en cuanto al gasto, la producción y el empleo? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Qué decisiones creen ustedes que tomarían las empresas cuando hay una política monetaria expansiva? O sea, se está colocando más dinero en circulación. Profe, si es respecto a la producción de una empresa, podríamos decir que la empresa, una de las decisiones que toma sería también expandir la producción o ampliar la producción, porque pues la idea o el objetivo ¿cómo se llama? Económica, La oferta. de la oferta económica expansiva es que se puede ampliar el mercado, por eso el mayor aumento o el aumento en la circulación de dinero. Correcto, muy bien, Alejandro. Entonces, ¿qué decisiones van a tomar las empresas probablemente? Pues que si les están abaratando el precio del capital y si les están facilitando también los medios de acceso a esos recursos, pues probablemente van a tomar decisiones para reactivar su actividad, para generar más empleo, porque en la medida que produzca más van a necesitar más empleos y para eso necesitan recursos también que luego van a recoger pues en términos de ingresos, pero que los necesitan para funcionar y obviamente van a aumentar también sus decisiones de gasto, ¿no? Que son las que no tienen que ver necesariamente con el proceso productivo, pero sí, por ejemplo, con publicidad o con desarrollo de productos o con cualquier otro gasto que pueda requerir una empresa. Entonces, conclusión, frente a una política monetaria expansiva, claro, las empresas se ven incentivadas a gastar más. Y frente a una contraria, que es restrictiva, pues es más caro todo el acceso al capital y todo, y por ende gastan menos. Profesor, muy buenas noches. Hola Jessica, buenas noches. Profe, una pregunta. Bueno, no sé si de pronto entra dentro del contexto, pero sí estoy como interesada en saber cómo son las ayudas del Estado en cuanto a las empresas, bueno, esas ayudas pymes que ellos llaman, las empresas pequeñas, grandes, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo es referente a esas ayudas que ellos dan, si realmente pues son efectivas, sirven para las empresas o no, o realmente solamente aplicas para las grandes y las empresas pequeñas realmente no se ven muy beneficiadas?
Bueno, Jessica, yo creo que yo te puedo dar una opinión a partir de lo que he leído del tema y también como una postura personal que tengo acerca, pero ya es como depende de cada quien también el profundizar en qué tan convenientes o no son para el país ese tipo de ayudas que se están dando, especialmente para el sector empresarial, más aún cuando estamos a puertas de una nueva reforma tributaria, ¿no? Si han estado atentos, muchachos, Sí, señorita, señor, sí, se dan, señor. se dan cuenta de que el gobierno está trabajando en una nueva propuesta para recoger, para recaudar, que le cambian el nombre, ¿no? Pero básicamente el objetivo sigue siendo muy parecido, que es aumentar la recaudación, pues para disminuir o para cubrir muchos de los gastos que tiene y que obviamente ha incurrido más durante el último año de pandemia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jessica, uno de los mecanismos más evidentes y que más ha divulgado el Gobierno Nacional para el apoyo a las empresas, pues es por un lado de los subsidios a las nóminas. Pues hay unas empresas que son formales, que han seguido un proceso de registro e inscripción y le han dicho al gobierno, señor gobierno, mire, yo estoy en crisis por estos y estos motivos que tienen que ver con la pandemia y con la disminución en mi actividad productiva. Genero tantos empleos formales y tengo cómo demostrarlo porque les pago seguridad social y muchas otras cosas. Y necesito que usted me haga beneficiario o me apoye durante unos meses subsidiando la nómina, o sea, dándole una parte del valor mensual que le paga a sus empleados. Y muchas empresas, especialmente medianas, algunas pequeñas y grandes empresas son las que aprovecharon bastante durante algunos meses esa oferta, digamos, o ese apoyo por parte del gobierno nacional, que ya sabemos que proviene de recursos que ha gestionado por medio de los instrumentos a los que tiene acceso en común acuerdo con el Banco Central, que es el que toma estas decisiones del dinero, ¿cierto? Pero más allá de eso, también el gobierno nacional puede tomar unas medidas para generar excepciones en términos impositivos a algunas empresas. ¿Cuáles son las empresas que más, digamos, crisis o evidentemente un mayor impacto han tenido? Pues las que tienen que ver con servicios, los restaurantes, los bares, las discotecas. Entonces, a ellos les están generando todo un paquete de exenciones tributarias para que no paguen durante los próximos meses y probablemente años algunos compromisos tributarios que normalmente sí deberían cubrir, ¿no? Y así como esas, pues hay otras, digamos, apoyos que tienen que ver con el funcionamiento de las empresas, pero que se dan más como a nivel de los programas a los que tienen acceso, que muchos de ellos son de capacitación, de transformación digital y otras cosas que también son valiosas para las empresas y que van a poder acceder a ellos, pues, sin costo alguno. Y seguramente hay muchos más que desconocemos y que habrá que profundizar en el tema para poder conocer cuáles son los apoyos del gobierno. Pero a grosso modo te puedo hablar de esos que son como los más conocidos y los que la mayoría de las empresas, y yo sí he tenido la oportunidad de hablar con algunos empresarios que han sido usuarios de esos subsidios a la nómina, que no tienen nada que ver con los otros apoyos que se dan, digamos, para la sociedad, como por ejemplo Familias en Acción, o como por ejemplo la renta básica, esa que se da para las familias que se han visto afectadas también y que no tienen ni siquiera para poder comprar sus alimentos y sus productos más básicos. No tienen nada que ver porque aquí estamos hablando solamente del sector empresarial. ¿Listo, Jessica? Gracias, profe. Muchísimas gracias. Más claro. Bueno, con Muy mucho amable. gusto. Bueno, ¿alguien más tenía alguna pregunta o un aporte? Profe, buenas noches. Buenas noches, Víctor, adelante. Profe, el tiempo máximo que le dan a una empresa del auxilio que usted está hablando, ¿es cuál? Buena pregunta. Y ahí sí me corchas un poco, pero yo imagino que debe estar alrededor de 6 meses como máximo, porque como es un programa de gobierno, pues no es permanente, es transitorio porque fue creado para promover la reactivación económica. Lo que pasa es que pues no todas las empresas lo toman al tiempo, ¿no? Entonces, en la medida que ese programa se extienda, habrá más oportunidades para que otras empresas que no han sido beneficiarias puedan entrar y si cumplen con los requisitos puedan pues, empezar también a recibir esos subsidios. Pero ¿qué es un hecho para poder participar o obtener esos apoyos del gobierno que tienen que ver con el subsidio de la nómina? Que es necesaria estar dentro del escenario de formalidad.
formalidad empresarial. Y la formalidad empresarial no es solamente estar constituido legalmente, sino estar bancarizado, o sea, manejar cuentas bancarias, pagar también de manera responsable todos los compromisos laborales que tienen que ver con seguridad social de sus empleados y con las prestaciones sociales, que si tienes cómo demostrar que lo has hecho correctamente y que has manejado dentro del orden legal que cobija a todas las empresas en Colombia, pues eres sujeto de ese tipo de subsidios. Pero creo yo que debe estar por el orden de los 6 meses como máximo para poder darle espacio a otras empresas que también puedan recibir esos subsidios. Bueno, muy bien. Ahora para terminar, muchachos, quiero como mostrarles aquí un cuadrito, bueno, más que un cuadro, es como una infografía, ¿no? Que nos muestra entonces cuál es como el efecto en cadena que se genera en términos de política monetaria cuando se toman decisiones. Primero, entonces, frente a un problema como por ejemplo la necesidad de reactivación económica, se toman decisiones que tienen que ver con el uso de los instrumentos. Por ejemplo... Profe, qué pena. Sí, dime. Disculpen, solamente todos escuchan entrecortado al profe o solamente, o es mi internet, mejor dicho. Solamente tú, Víctor. Sí, debe ser que te está fallando. No, yo también. Bueno, confírmenme porfa los demás si me escuchan bien o si hay alguna interferencia, de pronto es mi conexión. Yo te escucho bien, profe. Gracias, Lorena. Otros estudiantes que me confirmen. Confirmo escuchar bien. Se escucha bien, profe. Yo voy a ver la grabación de lo que me respondió porque no le escuchaba nada bien. Listo, profe, muchas gracias. Entonces acá mi internet. Gracias, profe. Bueno, Víctor, no, en resumen, la respuesta que te di es que pienso, que es alrededor de 6 meses, porque es una medida transitoria que no es permanente y que está pensada de manera inclusoria, o sea, para que varias empresas puedan participar. Entonces no puede prolongarse por mucho más de 6 meses o un año en las empresas, porque el objetivo es de cobertura y de poder incorporar más empresas que hagan parte de ese programa, que a su vez beneficie también a más personas por medio del empleo que se sostiene, ¿no? Empleo digno que se sostiene por medio de ese apoyo. Pero sí valdría la pena como investigar un poquito más y sobre todo los nuevos programas que está proponiendo el gobierno también de este año para analizar entonces como las condiciones específicas que tienen cada una de ellas para la reactivación económica en medio de la que estamos. Muchas gracias, profe. Muy amable. Vale, con mucho gusto. Bueno, entonces ya para ir terminando, muchachos, quería mostrarles esta infografía para reflejar un poco cuál es el efecto en cadena que se genera al tomar estas decisiones de política monetaria. Entonces ya decíamos que frente a una situación como por ejemplo el efecto económico que generó la pandemia y que se requiere la reactivación, se usan unos instrumentos como por ejemplo las operaciones de mercado abierto o como por ejemplo la baja de tasas de interés o algún otro de los que estábamos comentando, y eso genera un efecto directo inicialmente sobre la variable operativa de base, que es la base monetaria, que ya sabemos que es la oferta, digamos, que hay en dinero, en efectivo, en circulación, que es la que terminamos accediendo también de manera subsecuente, recurriendo a la emisión secundaria, o sea, a los bancos comerciales, pero que termina generando en el mediano plazo también un efecto sobre los agregados monetarios, o sea, sobre las otras categorías que están por encima de la base monetaria, que recuerden ustedes que incluyen las operaciones que tienen que ver con depósitos a término fijo, los cuasidineros, como lo hablábamos ahorita, o también algunas otras operaciones que tienen que ver más con fiducias o con operaciones fiduciarias o llevadas a cabo por este tipo de agentes financieros que son más complejas, ¿no? Al final, y es solamente el objetivo último, pero sí el más importante y el principal propósito, es alcanzar la estabilidad de precios de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, el objetivo en estos momentos del gobierno nacional, en coherencia con el Banco Central, es poder aumentar un poco el nivel de precios
para ubicarlos dentro de su estimación o dentro de su rango adecuado, que es el 3%, porque ellos saben que mientras eso no se dé, hay posibilidades de entrar en un escenario de deflación que tiene consecuencias nocivas para la dinámica económica. Entonces, ¿qué se necesita? Que las empresas reactiven su actividad, pero para eso necesita que la gente vuelva a tener intención de consumir y vuelva a tener intención de comprar, pero para eso se necesita que la gente tenga recursos y liquidez. Entonces es como un efecto en cadena, tal como lo hemos venido explicando, por medio del cual se pueden empezar a lograr en el mediano y largo plazo como ese tipo de resultados, pero siempre teniendo la premisa, y lo hemos repetido en otras diapositivas y varias veces en la clase, de que el rol principal de la política monetaria y el Banco Central es mantener la estabilidad de los precios y poder aportar al crecimiento de los otros agregados macroeconómicos o al mejoramiento, mejor, de los otros agregados macroeconómicos, como por ejemplo las cifras de desempleo, como por ejemplo las cifras que tienen que ver con crecimiento económico y algunas otras que hemos venido abordando a lo largo de la clase. Bueno, muchachos, entonces con eso terminamos el tema de hoy. De pronto me disculpan si he sido como muy técnico en algunos aspectos de la explicación, pero es que cuando uno habla de dinero y de política monetaria, pues tiene que explicarlo a partir de esos conceptos, pero yo creo que con los ejemplos que hemos venido dando ha sido interesante entender cuál es el comportamiento y más allá del propósito del Banco Central y de la responsabilidad que tiene, cuáles son las decisiones que ellos toman, y tenemos ya en este momento mayores argumentos para poder continuar con el desarrollo de ese espíritu crítico, ¿no? Que siempre lo digo en mis clases y a todos mis estudiantes. Todo lo que yo les comparto aquí a ustedes es para que tengan luego los argumentos para analizar cualquier afirmación y cualquier información que reciban, ¿sí? Por ejemplo, la última reforma tributaria que está por presentarse, pues para que la puedan analizar de manera más objetiva. Ya ustedes podrán leerla de pronto y entender un poco más a nivel de decisiones que acompañan esa reforma tributaria, o sea, por el lado del Banco Central, cómo podrían complementarse o cómo podría uno estar pendiente de cómo evoluciona toda esa situación durante los últimos meses y dar una opinión sólida acerca de si considera que se están haciendo bien las cosas o mal las cosas, que siempre estará abierta a debate, ¿no? Pero que debe ser siempre opiniones argumentadas y no infundadas sobre creencias, sino argumentadas a partir de hechos fácticos o de doctrinas o de explicaciones concretas como la que acabamos de hacer hoy acerca del manejo del dinero y de la política monetaria. Bueno, más allá de esto nos queda pendiente solamente un tipo de política que es la política cambiaria, para el cual vamos a utilizar la próxima clase. E iremos redondeando un poco como todas ese universo de políticas económicas que yo en un momento les vendí como complementarias, porque así lo es, pero que cada una, digamos, tiene sus particularidades y que es importante que exista como una armonía a la hora de la toma de decisiones, y es ahí donde está la complejidad, digamos, de alcanzar resultados positivos, ¿no? Porque no depende de decisiones individuales de cada una de estas instituciones, sino que todos deben, digamos, funcionar correctamente para que se den esas variables agregadas que hemos venido analizando de manera más favorable para el país. Menores tasas de desempleo, menores tasas de inflación, mayores tasas de crecimiento, ¿sí? Entre otras más, pues, que podríamos analizar y que lo vamos a hacer en otra clase que tiene que ver, por ejemplo, con pobreza, con desigualdad, con brechas tecnológicas, con muchas otras cosas que hacen parte de la coyuntura social, no solo económica, sino social también del país. Les agradezco mucho a todos su participación. Una pregunta, ¿qué es lo que significa OMAS? Las OMAS, operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto, Elena, son uno de los instrumentos que utiliza el Banco de la República para poder generar cambios, ya sea expansivos o restrictivos en la política monetaria. Entonces, un ejemplo que yo les colocaba fue lo que hizo el año pasado el gobierno en común acuerdo con el Banco Central para emitir unos bonos de deuda pública y conseguir recursos
para inyectarlos a la economía nacional, y eso es un ejemplo de una OMA, una operación de mercado abierto, que es uno de esos instrumentos de los que estuvimos describiendo. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchachos, ya con eso cumplimos el tiempo de clase para hoy. Les agradezco, como les decía hace un momento, la atención a todos y nos vemos en 8 días para continuar avanzando en este tema interesante de la política económica, que sé que genera como muchas pasiones a veces para uno tratar de entender mejor cómo es que funciona la dinámica económica ya desde los argumentos, ¿no? Como se los dije también hace un rato. Que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos entonces en unos días, muchachos. Igualmente, profe. No se Gracias, profe. Vale, que estén muy bien. Gracias, profe, muy amable. Profe. Hasta luego.